Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Cuando tú te sabes parte de una película y sabes cuál es tu papel, va a ser mejor levantarse cada día pensando en cómo hacer mejor mi papel, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero ¿qué tal si tú estás invitado a esta película y no tienes un papel, no tienes ningún protagonismo en la película? ¿Cómo te levantarás cada día? ¿No es cierto? ¿Para qué me levanto? La vida se tornaría aburrida. Hay un libro de un autor humanista, Nietzsche, que, ¿sabes?, llegó a la conclusión que la vida es una náusea. Si no tienes un papel para desempeñar en la vida se convierte en una náusea, dice este escritor humanista. Por eso es que Dios te invita a meterte en su historia, para que tú seas parte de la gloria de Dios. Y entonces las motivaciones importan. ¿Cuál es la motivación en el Nuevo Testamento que Dios nos da a los cristianos? Es: sed santos porque Él es santo. Entonces, Dios no solamente que quiere que tú seas feliz, pero que Él, a través de la santidad, encuentres el propósito por el cual estás aquí en este mundo, y entonces al final seas parte de este gran drama que Dios está llevando a cabo en este mundo. La gloria de Dios es lo que importa. Amén, hermanos. A veces nosotros estamos tan enamorados de nuestra felicidad que no nos importa lo que suceda afuera. No nos importa lo que suceda con mi prójimo. No nos importa lo que se suceda en el mundo. Mi meta es mi felicidad. No. Yo quiero en esta mañana animarte que la meta tuya como hijo de Dios, escúchame, como hijo de Dios, hija de Dios, es buscar su gloria, porque esa es la meta de Dios. No te equivoques. La meta de Dios, Isaías 43:7 dice que yo los escogí para mi gloria. Israel fue escogido para su gloria. 1 Corintios capítulo 10, verso 31 dice: todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Ese es el punto, la gloria de Dios. Yo no estoy escuchando hoy hablar en la iglesia que todo lo que hacemos es para su gloria. Estoy escuchando siempre: es que necesito, es que me falta, es que deseo, es que mi felicidad. Lo que importa es mi felicidad, lo que importa es mi familia. Sí, pero escúchame, si tú entiendes que meterse en la gloria, en el plan de Dios, es su gloria, como consecuencia vas a ser feliz, no como parte principal de la vida. Es interesante que los discípulos dijeron a Jesucristo: Señor, nosotros hemos dejado casa, padre, madre, ¿qué vamos a recibir? ¿Qué dijo Jesucristo? Recibirás 100 veces más en este mundo si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que yo espero que en esta mañana vayas pensando que es mejor estar en la historia de Dios, que su fin, su meta, su gloria, que simplemente vivir esta vida esperando ser feliz algún día. Amén. Bien. Vamos entonces a Jueces capítulo 6. Ahora aquí vamos a encontrar entonces algunos principios de todo lo que hemos visto de Dios, respecto a su carácter, respecto a sus atributos, respecto a quién es este gran Dios. Acuérdate, entonces Dios está en el cielo y ahora vamos a bajar a la tierra. Y ahora aquí estamos en el libro de los Jueces, en esta época donde hay una decadencia espiritual.
Antes de leer este pasaje, escúchame una cosa. Yo te pregunto, hoy en nuestros días, ¿estamos o no estamos viviendo una decadencia espiritual? ¿Ves corrupción alrededor tuyo? ¿Ves que el mundo no está yendo bien? ¿Ves que cada vez tenemos más problemas desde arriba? Te estoy hablando desde la política. Los políticos cada vez más ladrones, más sinvergüenzas, más corruptos. Hasta abajo, hasta el último de los trabajadores, empleados, mienten, roban, engañan y hacen sus chamullos. Ahora, imagínate, los presidentes, ¿de dónde salen? Del pueblo. Así que si el pueblo está mal, imagínate cómo estarán arriba. O sea, estamos viviendo una decadencia espiritual, especialmente en la parte ideológica. Especialmente en la parte ideológica, cuando la gente está tratando de cambiar los valores y los principios que siempre hemos vivido. Por ejemplo, la ideología de sexo. Están tratando de cambiar todo lo que hemos vivido hasta ahora. Es terrible lo que estamos escuchando. Pensar que las leyes de los gobiernos ahora están adoptando leyes permisivas que antes no se permitían. Es terrible. Los que tienen hijos pequeños se van a dar cuenta tarde que temprano que van a tener que tener mucho más cuidado con sus hijos en la escuela y lo que están recibiendo. Porque esto de la ideología de género cada vez es más y más y más. En Europa es ya una situación insoportable. Mucha gente está desesperada y no sabe qué hacer con este concepto de tratar de darle una vuelta 180 grados a esto lo que Dios ha hecho desde el principio. Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer para que se unan, sean fructíferos y llenen la tierra. Eso es el principio divino. Pero ¿qué estamos viendo hoy? Están yendo contra el diseño divino. Contra el diseño divino. Están cambiando las leyes para que el concepto de familia que hemos tenido en mente desde pequeños, que hasta ahora las sociedades han permanecido, ese concepto se ha cambiado. Es terrible, es terrible. Están ahora pensando, bueno, ya eso de hombre con hombre, mujer con mujer, eso ya hemos escuchado. Pero ¿qué de aquellos que están tratando de que a los niños se les dé la opción de qué quiere ponerse, vestido o pantalón? Si es niña, póngase un pantalón. Y si es niño, póngase un vestido. ¿Qué le gusta al niño? Déjale al niño que decida, dicen. ¿Por qué le estás obligando a hacer lo que él quiere hacer? Y en las escuelas, cuidado, este es un concepto, una idea que viene de las profundidades de Satanás para ir cambiando los conceptos, las ideas escriturales, donde Dios dejó bien claro los principios. Entonces lo que estoy diciendo, hermanos, es lo que estaba pasando en este tiempo de Jueces. La decadencia espiritual, la decadencia moral es lo mismo que está sucediendo ahora. Pero, hermano, esta es la gran noticia. Dios sigue buscando hombres y mujeres fieles a Él. Y qué bueno que tú y yo estemos aquí en la iglesia escuchando a Dios para que Él pueda en su gracia y en su misericordia usarme a mí en mi casa, en mi hogar, con mi familia, con mis hijos, en mi trabajo, en mi comunidad, donde yo voy, ser luz y sal. Para que, acuérdate, la historia, la gran historia de Dios es su gloria. Y entonces, como decía mi hermano, a veces no vemos nada, no sentimos nada, pero Dios está desarrollando su historia. Y tú, si quieres ser parte de ella, pues vas a buscar a Dios, vas a conocer a Dios, vas a ser como Dios, vas a adorar a Dios en medio de esta decadencia, en medio de esta corrupción. Dios espera que haya hombres y mujeres que le busquen. Hermanos,
de aquí a, no sé, 5, 10 años, yo no sé qué va a pasar con ustedes, no sé qué va a pasar conmigo, pero si no buscas a Dios, volveremos a esta triste decadencia espiritual. ¿Ok? Así que ahora sí, ven conmigo rapidito, te voy a introducir a esta gran historia de Gedeón. Entonces vamos a ir al capítulo 6. ¿Estás conmigo? No quiero que te duermas, quiero que me sigas, porque si te duermes, como que a mí también me pasas esa vibra. Dice, versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los de Madián por 7 años. Fíjate cómo empieza el texto. Los hijos de Israel hicieron lo malo. Hicieron lo malo. Y cuando Dios habla de lo malo es que no estaban buscando los mandamientos, los preceptos, las leyes de Dios. Entonces todo lo que no es de Dios es malo. ¿Qué es la maldad? La maldad es la ausencia de Dios. Maldad hay donde no está Dios. Entonces, cuando en un hogar cristiano, llamamos cristiano, no se ora, no se lee la Biblia, no se busca a Dios, no se habla de Dios, ¿sabes? Es un peligro. Porque entra ¿qué? La maldad, las tinieblas, la decadencia. Es lo que pasa con Israel. Dejaron a Dios, entró la maldad. No hay ateos. Lo que hay es gente mala que no quiere la luz, prefiere las tinieblas. Y no es cuestión de conocimiento, es cuestión de el carácter moral de la gente. Prefiere vivir las tinieblas, prefiere vivir la maldad que buscar a Dios. Bueno, entonces dice que Dios vio la maldad y a Dios no se le escapa nada. Acuérdate, Dios vio. ¿Y eso de qué nos habla? Que Dios es omnisciente. Él ve todo, ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Bueno, aquí ya mira, Dios que está en el cielo comienza a descender a la tierra y ve la maldad. Y dice, miren, ustedes eran mi pueblo y ustedes tendrían que haberme buscado, pero como no me buscaron, ¿qué Dios tiene que hacer? Dice, y Jehová entregó en mano de Madián por 7 años. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Disciplinar a su pueblo. ¿Y a quién usa para disciplinar a su pueblo? A los malos. ¿Qué hace Dios? Madián, uno de los pueblos alrededor de Israel, un pueblo muy numeroso, un pueblo muy fuerte, un pueblo que había progresado en ese tiempo, lo subyuga a Israel, lo pisotea a Israel y lo viva humillando a Israel, porque su pueblo se extravió, se olvidó de Dios. ¿Ves cómo Dios baja? Él está en el cielo, Él está gobernando, pero cuando Él ve lo que está sucediendo en la tierra, Él baja y Él comienza su historia. Su historia. Dice, versículo 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, en cavernas, en lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, los destruía en los frutos de su tierra, hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. ¿Te das cuenta qué terrible tener un enemigo que Dios usa para hacerte la vida imposible? ¿Por qué? Porque dejaste a Jehová. Tus enemigos serán
herramientas que Dios usa para disciplinarte. Ahora, aquí hagamos un paréntesis, porque en el Antiguo Testamento vos sabés que los enemigos eran literales, eran pueblos. Pero en el Nuevo Testamento, ¿cuáles son los enemigos del cristiano? No es tu mujer, no es tu esposo, no es tu suegra, no es tu suegro. ¿Sabes cuáles son tus enemigos? Están adentro tuyo, adentro. Y entonces, si tú no los matas a tus enemigos que están adentro, ¿qué van a hacer ellos? Ellos te van a matar. Mateo capítulo 7 dice que de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, los malos pensamientos, los odios, los adulterios. Todo sale de adentro. Esos son nuestros enemigos, a los cuales Dios nos manda a desaparecerlos. Porque si no los desapareces, esos enemigos que están adentro de tu corazón serán los que Dios use para entregarte a ellos a fin de que ellos te destruyan. Wow. Wow. Ok, sigamos. Entonces, estos pueblos poderosos que se levantaron en ese tiempo no les dejaban en paz a Israel y les robaban las cosechas, las ovejas, los bueyes, los asnos. Pobre Israel, disciplinados por Dios. Dice, verso 5, porque subían ellos y sus ganados y veían con sus tiendas en gran multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Te das cuenta cómo se da el círculo? El problema era el pueblo se había apartado de Dios. Dios usa a los madianitas y los va a castigar a través de los madianitas. Y entonces, una vez que están en oprobio, una vez que están sufriendo, una vez que están en una situación desesperada, una vez que ya no saben qué hacer, ¿qué hacen? Claman a Dios. Claman a Dios. Segunda de Crónicas 7:14 dice que si mi pueblo se humillare y clamare, yo escucharé su clamor. Ahora, yo espero que tú no seas como Israel. Llegar al fondo de la desobediencia para entonces ahí clamar. Yo a mis hijas les he dicho, hay dos formas de aprender: por instrucción y por dolor. Tú eliges. ¿Quieres aprender por instrucción? Obedece. ¿Quieres aprender por dolor? Desobedece. Y entonces, ¿cuántas veces he tenido que disciplinar a mis hijas? Llevarles al baño con la paleta. Al un lado decía la paleta amor y el otro lado justicia. Y entonces le digo, ¿qué quieres? ¿Amor o justicia? Entonces me decían, papá, amor, ¿ok? Con amor, 3 paletazos. Y entonces ya entendían. Por dolor. Así somos nosotros. Dios nos dice, búscame, ámame, obedéceme, pero no nos da la gana. Somos rebeldes, somos de corazón duro. Y entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Ok, ¿no quieres por amor? Por justicia. Justicia. Así que ese es el tema de Israel. Ahora, versículo 7. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Fíjate, Dios en su misericordia manda un profeta para que les diga al pueblo de Israel, a su pueblo, lo que Dios ya había hecho con ellos, y que ellos recuerden lo que hizo, y que ellos
y que Él está interesado en el pueblo porque Él puede hacer cosas mejores para ellos. ¿Y qué les dice? ¿Qué les recuerda este profeta? Versículo 8 dice: Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. El profeta, ¿sabes qué es un profeta? Un profeta es un hombre que Dios lo envía al pueblo para que el profeta hable la palabra de Dios. Es lo que cada pastor, cada domingo hacemos. Venimos al púlpito para hacer la función del profeta, hablar la palabra de Dios. No es algo que yo me invento, es algo que Dios ha dicho y está en su palabra. Entonces el profeta viene a traer precaución al pueblo. Cuidado, ¿cómo estás andando? Mira lo que Dios hizo por ti. Deberías tener más cuidado. Entonces, ahí el profeta trae la palabra de Dios y les recuerda lo que Dios hizo en el pasado. Ahora, escúchenme, padres. Lo que sucedió a Israel en la salida de Egipto es lo mismo para nosotros hoy. Escúchame bien, hoy lo que Jesucristo hizo por nosotros. ¿Qué hizo Dios con Israel? Los sacó de la esclavitud de Egipto, cruzaron las aguas del Mar Rojo y Dios los dio la ley para llevarlos a la tierra prometida. Esa es la parte de Israel, ese es el Antiguo Testamento. Y entonces el pueblo tenía que contar de generación en generación a sus hijos las maravillas que Dios había hecho por su pueblo. Pero como vemos, se levantó una generación que sus padres no hicieron el trabajo. O sea que llegó una generación que no conocían quién es Jehová, quién los sacó de Egipto, quién les hizo cruzar el Mar Rojo, no sabían. Ahora mira, en nuestros días, así como Moisés los sacó de Egipto, en nuestros días Jesucristo es nuestro Moisés. Porque Jesucristo nos sacó del pecado y Jesucristo resucitó de entre los muertos para que nosotros podamos creerle a Él, que Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, y que Él es el que nos va a dar la libertad que buscamos. Ahora, ¿sabes el peligro que yo veo? Es que así como Israel no contó esa historia a los hijos, nosotros también podemos callarnos y no contarles la historia a nuestros hijos del Evangelio. Lo que Dios hizo conmigo. Y contarles a nuestros hijos: mira, yo era, bueno, en muchos de los casos, seguramente cada uno tiene su historia. Yo conozco muchas historias, pero yo no estuve en la droga, no fui asesino, no fui traficante, pero era pecador y necesitaba igual el Evangelio. Entonces lo que tienes que hacer es recordar a tus hijos cómo te sacó Dios de las tinieblas, cómo Dios te sacó de este mundo lleno de maldad, cómo que Dios te libró de las manos de la ira de Dios para ahora ser un amigo de Dios a través de la muerte, el sacrificio de Jesucristo y su resurrección. Lo que fue para Israel salir de Egipto, para nosotros es cómo Dios nos sacó de este mundo y cómo Dios nos ha dado vida eterna y cómo Dios nos ha seguido cuidando y cómo Dios nos sigue dando la oportunidad de mostrar, de compartir la gloria de Dios a este mundo. Así que el profeta trae palabras al pueblo y dice: hey, ¿se acuerdan de ese Dios?
Nosotros, nuestra obligación es decir a nuestros hijos: hey, hay un Dios, murió por ti, resucitó por ti, y Él va a venir por ti. Así que vale la pena meterse a la historia de Dios. Entonces, versículo 11 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en la Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y aquí vas a ver una familia: Joás Abieserita, uno de los pueblos de Israel. Joás era una de las familias de Israel y tenía un hijo llamado Gedeón. Y este hijo estaba sacudiendo el trigo en el lagar, parte del trabajo diario y cotidiano que seguramente se hacía en ese tiempo. Los hijos hacían lo que los padres tenían. Si eran agricultores, hacían agricultura; si eran ganaderos, hacían ganadería. En cualquier oficio que trabajaba el padre, el hijo pues era el ayudante de sacar adelante la familia. Así que parece que Gedeón era un buen hijo, un hijo obediente, porque fíjate qué características Dios ve en Gedeón. Versículo 12: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Así que fíjate qué interesante. Dios está buscando, siempre ha buscado, hombres y mujeres esforzados y valientes. Es con los que Dios quiere trabajar. Es con los que Él pone en su corazón. Es con aquellos que Él dice: yo quiero contar contigo. No importa si llueve, no importa si hace sol, no importa si hay pobreza, no importa si hay riqueza, no importa si la decadencia alrededor tuyo, la oscuridad alrededor tuyo es tan grande que todos pecan, todos no buscan a Dios. No importa, pero tú eres un varón esforzado y valiente. Quiero tu vida, quiero usar tu vida. Y allí Dios otra vez desciende del cielo, baja a la tierra, habla con Gedeón y le va a explicar, y le va a hacer un llamado, le va a hacer una invitación para que Gedeón haga algo que él quiere que haga, que Dios quiere que haga. Es interesante que dice, versículo 12 dice: y el ángel de Jehová. Si tú eres un estudiante de la Biblia, te vas a dar cuenta que cuando la Biblia menciona al ángel de Jehová, ¿de qué está hablando? ¿De quién está hablando? De Jesucristo en el Antiguo Testamento. Cuando habla la Biblia de al ángel de Jehová, la presencia de Jesucristo es notoria en el Antiguo Testamento. Por eso es que Jesucristo no es que nació en Belén. Sí, nació físicamente, pero Jesucristo es Dios y Él es eterno. Él estaba antes de la fundación del mundo y Él estará después de la fundación del mundo. Y ahora se presenta en la historia de Gedeón. Igual que Dios hoy quiere presentarse en tu historia. Y entonces en esta historia Dios le va a decir lo que quiere de Gedeón. Rapidito, ven conmigo, versículo 13. Dice: Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros. Fíjate las preguntas que hace Gedeón. ¿Por qué hace estas preguntas Gedeón? Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿De dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ahora, aquí hay preguntas que hace Gedeón y que él está un poco confundido, porque él dice: pero ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Por qué hay pueblos que nos oprimen? ¿Qué es la situación espiritual de ese entonces, de esta generación? No conocían a Jehová. Y todos sus padres, todas las personas estaban abrazando otros ídolos y no a Dios. Y Gedeón, como él no se daba cuenta, como él era un creyente nuevo seguramente, él estaba diciendo: pero
Se aparece el ángel de Jehová, se aparece esta visión. Y estamos como estamos. Supuestamente deberíamos estar mejor, ¿no? Supuestamente deberíamos de ser cabeza y no cola. ¿Sabes? Tenemos que tener mucho cuidado. Porque cuando tú le vas a contar a tus hijos de tu fe, de tu Dios, y ellos vean que lo que tú dices no es realidad, ellos lo captan enseguida. Los hijos no se tragan el cuento. Cuando tú le dices, hijo, tú tienes que respetarme. Y cuando tu hijo ve que tú no respetas a tu mamá, no respetas a tu esposo, o esposo no respeta a la esposa, ¿qué mensaje le estás mandando a tus hijos? O sea, no hagas lo que te digo. Mejor dicho, haz lo que te digo, no lo que hago. Ese es el mensaje. Haz lo que te digo, no lo que hago. Cuidado, los jóvenes no se tragan ese cuento. Cuando vemos tantos problemas matrimoniales, tantos problemas en la familia, los que absorben todo ese problema son los hijos. Por eso hoy los hijos ya no quieren ni casarse. Esta generación de los milenios, de los zetas, ya no quieren casarse. ¿Por qué? Porque dicen, no, si el matrimonio no hace feliz a nadie, no sirve. Cuidado. Y entonces Gedeón era esta generación que no conocía a Dios y hace preguntas que, claro, él dice, ¿cómo? Si Dios está con nosotros, o si Dios es tan grande, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Por qué estamos en decadencia? ¿Por qué hay otros pueblos que nos subyugan? ¿Por qué? Porque el pueblo ha dejado a Dios. Esa es la realidad espiritual. Ese es el gran problema. El problema no es tu situación económica, porque económicamente estás bien. Tu problema no es de material, porque estás bien. El problema del hombre y de la mujer es espiritual. Es espiritual. Has dejado a Dios, al que nunca deberías dejarlo. Entonces, Dios le dice, Gedeón, tú vas a salvar a tu pueblo y lo vas a salvar con tus fuerzas. Y entonces Gedeón, claro, para resumir la historia, en el capítulo 6, Gedeón, como era nuevo, tierno en la fe, ¿sabes qué hace Gedeón? Le pide señales a Dios. Le dice, Señor, si vas a estar conmigo, te voy a pedir una señal, Señor, una señal, a ver si tú dices que estás conmigo, quiero ver que sea real. Pero fíjate que esta es una historia que nos muestra de un individuo que comienza a hablar con Dios en su temprana relación con Dios. Puede ser que muchos de nosotros también seguimos pidiendo señales a Dios para ver si es la voluntad de Dios. Pero Dios, qué interesante que al hablar con Gedeón le dice, ok, Gedeón, vamos a hablar. ¿Qué quieres? Dice, a ver, si es tu voluntad y vas a estar conmigo, que el vellón mañana aparezca mojado. Porque tú sabes que cuando amanece el rocío moja todo. Y él dice, la señal que quiero es que si tú estás conmigo y me vas a llevar a salvar a Israel para los madianitas, el vellón esté seco. Entonces dice, ok, está bien. Al otro día, ¿qué pasó con el vellón? El vellón seco. ¿Qué hubieses hecho tú? Pues ya, seguro. No, Dios está conmigo. Esta es la voluntad de Dios, lo voy a hacer. No. ¿Sabes qué hizo Gedeón? No, a ver, señor. A ver. Para yo estar bien seguro que mañana el vellón esté mojado. Que el vellón esté mojado. Así que si todo está seco, el vellón tiene que estar mojado. Señor, si tú vas a estar conmigo, esta es la segunda señal. Por favor, te lo pido. Si esta es tu voluntad, hazme esta señal. Esa es otra vez ves, el omnisciente, omnipresente, omnipotente Dios hablando con hombres limitados, incompletos, llenos de necesidades, llenos de problemas. Qué gracia, qué misericordia.
verle a Dios. Ok, Gedeón, voy a hacer el segundo milagro. Ahora, fíjate que esta historia debería llamarnos a nosotros la atención. Nosotros necesitamos todavía señales para saber qué es la voluntad de Dios. Nosotros todavía tendríamos que estar como Gedeón pidiendo el vellón mojado. Yo recuerdo un amigo me dijo, mira, yo hice un experimento con Dios. Dije, bueno, Señor, si es así, yo quiero saber si esa chica es la voluntad de Dios. Así que voy a amarrar mi camiseta afuera en el alambre. Y si mañana amanece en el alambre, es porque esa chica es la voluntad de Dios. Y si no es la chica, si no, no es la voluntad de Dios. Y se va a dormir, amarró la camiseta en el tendedero. Al otro día, la camiseta estaba en un charco de agua lleno de lodo. Y entonces el muchacho rápidamente, ¿y qué es esto, Señor? ¿Cuál es la respuesta? Ahora, ¿te das cuenta qué difícil, qué complicado es cuando tú empiezas a hacer en una forma inmadura, tratar de pedir señas y muestras cuál es la voluntad de Dios, cuando Dios ya te ha dejado revelado su voluntad en su palabra? Ya no necesitamos señas, muestras. ¿Quieres una muestra, una seña grande que Dios hizo, que Él te ama tanto que Él haría todo para que su plan, su propósito sea hecho en la tierra, en tu vida? Mira la cruz. Ahí encuentras el amor de Dios. Dice que si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará las cosas que necesitamos para la vida? Gedeón era un muchacho que venía de una generación que no conocía a Dios y que estaba conociendo a Dios. Así que esta es la primera parte que quiero aquí terminar con Gedeón conversando con Dios, Dios conversando con Gedeón, y Dios teniendo tanta paciencia, tanta misericordia, porque acuérdate, Dios le había dicho, tú salvarás al pueblo de los madianitas. Así que la próxima semana vamos a seguir con la historia, porque vamos a verle cómo Dios cumple sus promesas. Y eso es lo bonito, eso es lo lindo. Mira, hermano, Dios va a cumplir sus promesas si tú estás dispuesto a meterte en el plan de Dios. Si tú estás dispuesto a seguir buscando la meta de Dios, que es su gloria. Que es su gloria. Porque si tú sigues viviendo estos días simplemente para ser feliz, vas a terminar defraudado. Porque nada de este mundo, nada de lo que tengas, nada de lo que ganes, nada de lo que poseas te va a traer la verdadera felicidad. Ni aún el matrimonio es para que seas feliz. El matrimonio es para que en el matrimonio tú muestres la gloria de Dios. Cuando el hombre ama a su mujer y la mujer se sujeta a su marido, estás mostrando la gloria de Dios, ¿o no? Esto me recuerda aquel hombre que era pintor y tuvo el gran negocio de su vida. Al fin de su vida sacó el gran negocio que quería hacer: pintar los edificios y así ganar mucho dinero. Entonces en un día alguien de estos grandes edificios, de estos rascacielos aquí en este país, le dijo: muy bien, mira, quiero que pintes mi edificio, 120 pisos. Wow, imagínate, el billete. Esta era su oportunidad de crecer y de ser grande. Así que le dijo: ok, yo pinto tu edificio. Ok. Le dijo el color, le dijo en cuánto tiempo. Perfecto. Firmaron y el dueño se fue. Así que el muchacho agarró su gente, agarró la pintura y dijo: vámonos a pintar. Salió a pintar, terminó de pintar. Vino el jefe, dijo: a ver, ¿ya terminaste? Sí, ya terminé. Dice: venga, le muestro cómo quedó hermoso. Así que lo saca afuera de la calle y dice: mire, qué hermosa pintura, qué hermoso que quedó, qué precioso el edificio, le van a pagar más por este edificio. El dueño, asombrado,
se tomó la cabeza y dijo, pero ¿qué has hecho, hijo? ¿Qué has hecho? Mi edificio no es ese, mi edificio es este. Espero que eso no te pase con tu vida. Hay una meta, hay un camino. Y esa meta es la gloria de Dios. Y ese camino es la santidad. Pero hay otro camino y otra meta, que es tu felicidad con tu gente y no importa lo que hagas aquí en la tierra. ¿Sabes? Es interesante porque la Biblia termina, la Biblia termina con la historia de Dios con el hombre. ¿Sabes cómo termina la historia de Dios con el hombre? Con juicio. Con juicio. Y entonces dice que al final Dios vendrá y hará un juicio a las naciones. Y dice que al final separará los cabritos de las ovejas. Y entonces a las ovejas dirán, venid a mí, benditos de mi Padre. Y a los otros les apartará al juicio eterno. Y entonces aquí está lo interesante, porque ¿cómo Dios va a ser al final de su juicio? Jesucristo va a decirles a sus ovejas, porque cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando estuve enfermo, me sanaste. Cuando estuve en la cárcel, me visitaste. Cuando tú lo hiciste a uno de estos mis hijos, de estos pequeños, a mí me lo hiciste. En otras palabras, ¿ves? Cuando tú estás enchufado en la meta de Dios, la gloria de Dios, la santidad de Dios, cada vez te vas a ocupar y preocupar menos de ti y más de otros. Pero también están los otros, ¿no? Aquellos que fueron lanzados al lago de fuego, porque pasó lo mismo, pero ellos no dieron de comer, no dieron de vestir, no visitaron, no hicieron nada por su prójimo. Al lago de fuego. ¿Ves qué práctico? El juicio de Dios al final termina en los que dieron gloria a Dios aquí y ahora, y los que se preocuparon de su felicidad aquí y ahora. ¿Dónde estás? Que Dios nos encuentre como Gedeón en las tareas cotidianas, haciendo las cosas que Dios nos manda con valentía. Como Gedeón, un varón esforzado y valiente. Aunque no vemos nada, aparentemente, pero Dios sigue escribiendo su historia. Amén. Cierra tus ojos.